Muy buenas noches, amigos televidentes, amigos de Acción Positiva. Gracias por recibirnos en su casa nuevamente, como todos los fines de semana. Atentos a ver de qué manera le brindamos la oportunidad y usted nos da el favor de su audiencia para compartir criterios y ámbitos de la vida nacional que nos puedan ayudar a ser mejores ciudadanos. Agradecemos al doctor Arredondo la oportunidad que nos está dando de dirigir este programa y además desearle que se encuentre extraordinariamente bien en donde está. El día de hoy vamos a abordar un tema que por supuesto tiene que ver con las decisiones que el presidente de la República va a tomar sobre el Ministerio Público y su nueva fiscal general. Para ello, se trataba de titular esta sección como el presidente Morales en su laberinto y la decisión del Ministerio Público. Porque hay un laberinto, entendería yo, que vamos a tratar de descifrar con el invitado, el licenciado Edgar Estuardo Ralón Orellana. Yo estoy seguro que usted lo conoce, lo ha visto mucho en la televisión, lo habrá escuchado en radio y en los medios escritos. El licenciado Orellana es un destacado profesional originario de Sololá. Su trayectoria profesional es admirable y su firma actualmente es miembro de la firma Andersen Legal Global, nos decía él. Él es egresado de la Universidad Francisco Marroquín como abogado y notario y tiene una especialidad en Derecho Tributario por la Universidad de Salamanca, además de también especializado en temas constitucionales. Su carrera profesional inicia en 1998 en la firma internacional Arthur Andersen, donde tuvo su primera exposición en temas tributarios. En dicha firma laboró por más de 3 años, alcanzando el puesto de gerente general y uno de los encargados del área de defensa fiscal. Luego ha ejercido su cargo de abogado durante 2 años más, también como gerente legal y encargado de defensa fiscal en la firma internacional Deloitte hasta 2002. Su trayectoria ha conllevado, como decía yo antes, una exposición mediática muy relevante y es por eso que sus criterios son muy valorados por nosotros y creemos que nos va a ayudar a conducir estas ideas. Licenciado, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo se siente? Buenas noches, pues un gran gusto poder compartir con usted esta entrevista y un saludo también a todos los televidentes. Un placer. Vamos a entrarle al tema toralmente. El presidente Morales está metido en un laberinto. Esa es un poquito la figura que estamos queriendo usar. Un laberinto en donde, por supuesto, es la definición del próximo fiscal general. La importancia del tema radica en que hay quienes estamos apreciando de que este paso puede ser un paso tan trascendente que pudiese provocar la salida del mismo presidente de la República del poder. Creo que de alguna manera ya se ha dicho en la prensa, algunos columnistas lo interpretan así, otros lo interpretan de otra manera, pero sin duda los momentos que el país está viviendo y las cosas que están ocurriendo antier, ayer y hoy marcan como que las decisiones sobre la definición de la próxima fiscal general, lo cual está muy conectado con CICIG, indudablemente plantean una situación que pudiese provocar algunos aspectos que para el país algunos probablemente lo mirarían muy bien y otros no. En fin. Licenciado, hay una serie de componentes, digamos, en esto que estoy llamando el laberinto, una serie de variables, una serie de aspectos que, pues, como que marcan el entorno en el cual el presidente tomará esta decisión. A su entender, ¿cuáles serían los aspectos más relevantes de este ambiente en el cual se estaría tomando esta decisión por parte del presidente de la República? Creo que hay 2 elementos que pueden generar cierta distorsión, digamos, o mayor complejidad a lo que tiene que ocurrir en los próximos días, que es una serie de desinformación mediática de diferentes grupos que vemos en redes sociales, como que tomando posiciones, unas en ataque al presidente, otros tratando de menoscabar o menospreciar el trabajo que se ha hecho del Ministerio Público o de la CICIG, y entonces ese
es un componente que sin duda alguna está a la orden del día y que genera una cierta presión en los diferentes actores políticos que tienen que tomar decisiones. El otro elemento, creo que también hay que evidenciar, es que se percibe una cierta tensión de carácter político. Pareciera que este tema mediático ha superado la barrera de un desgaste propio de los medios de comunicación, ya a traspasar una arena de tensión política en donde incluso escenarios cada vez más tensos hablan de posibles rupturas o escenarios de rupturas en un rompimiento constitucional. Esto, digamos, no es sano, no es bueno para una decisión que debe enmarcarse para quien dirija un órgano eminentemente técnico, como es el Ministerio Público. ¿Cómo salir de esto? ¿Cómo dentro de este grado de complejidad tratar de mantener la institucionalidad y tomar las decisiones que se tienen que llevar a cabo? Uno de esos, digamos, una de las variables es que cada una de las instituciones cumpla con lo que la ley les manda, que no se exceda en sus límites o que no por omisión no realice ciertas obligaciones que tiene que cumplir. Es decir, si cada una de las instituciones juega el rol que le corresponde, se va a ir anteponiendo la técnica, la ley, a la política y a lo mediático. Y en este caso, del proceso en que estamos, finalizó la labor de la comisión de postulación con una felicitación de la Embajada Americana, lo que hace suponer que los 6 nombres que han llegado a manos del presidente, quien ya ha sido notificado, cualquiera de ellos cumple con el perfil para ser fiscal general desde el punto de vista de la evaluación técnica, por lo que el presidente tendrá que designar a uno de esos 6 y aunque no sea del agrado de un grupo o de otro grupo, cuál sea esa designación, ya que el listado de 6 no lo ha elaborado el presidente de la República. Es correcto. Yendo en esa línea, y qué bueno que toca todos estos tópicos, porque precisamente es ahí donde tenemos que buscar cómo el público esté cada vez más claro. Voy a tomar prestado un párrafo que el columnista Alfred Karlsman escribió en un artículo esta semana, que lo traje a colación porque me da la impresión que de alguna manera expresa en buena medida parte de lo que estoy llamando este laberinto en el cual el presidente está. Dice, en Guatemala nadie está libre de pecado, desde ONGeros mercenarios a empresarios mercantilistas, a sociedad civil falsaria, a politiqueros rentistas, a periodistas faferos, a burócratas corruptos, a exguerrilleros mafiosos, a jueces, magistrados y fiscales y abogados torcidos y hasta una CICIG cuestionada con lunares feos después de 11 años. ¿Quién tira la primera piedra?, pregunta él. O sea, ¿cómo interpreta, cómo ve en este contexto esta interpretación de estos momentos que Alfred da y que parecen como sacudirnos un poquito, porque está diciendo cosas que no se han dicho por un lado tal vez y por el otro, pero nunca tan juntitas como esta? Yo lo interpretaría como que el fenómeno de la corrupción es un problema sistémico que se viene arrastrando de muchísimos años y que el combate de ese fenómeno no puede tener como una única dirección de acción de perseguir con procesos las causas de ese fenómeno, los efectos de ese fenómeno, sino que hay que atacar las causas. Y las causas son reformas más profundas, reformas que eliminen incentivos de discrecionalidad o de abuso de poder que terminan generando temas de corrupción. Es decir, tenemos todo un sistema en el cual ¿quién tira la primera piedra si el mismo sistema quizás está fomentando que no se cumpla la ley, ni por una buena parte de funcionarios, ni por una buena parte de ciudadanos? Entonces, tiene que atacarse en forma paralela, digamos que se le dé continuidad a los hechos que haya que investigar, a los procesos que haya que iniciar, a los que determinen que resolver, pero también tenemos que plantearnos
¿cómo hacemos para que no se repita? Y si yo persigo sentencias condenatorias por actos consumados de corrupción, pero no me volteo a ver el origen de ese problema y no propongo una reforma que quite los incentivos perversos para que no se vuelva a repetir, pues simplemente estoy apagando incendios que pueden ir brotando nuevamente con otros actores, con otras fechas, pero con fenómenos similares. Entonces hay que, digamos, llevar a una acción quizás de regulación o de desregulación o de modificación de algunos sistemas. Y están los ejemplos claros de los casos emblemáticos que se han visto. El caso La Línea es un caso que pone en el fondo un problema burocrático de presa en las aduanas, que genera ya un foco de corrupción para adelantar o aminorar los trámites. Si estamos mejorando y hoy las aduanas son totalmente transparentes después de que ha avanzado ese caso, o pudiéramos mencionar el caso de los créditos fiscales. Hoy ha cambiado en algo la normativa y podemos decir que es un proceso totalmente limpio, o estamos haciendo algo para que lo sea dentro de poco tiempo. Es decir, no podemos estar, digamos, simplemente señalando y procesando, porque ese esfuerzo va a quedar insuficiente, sino que tenemos que evaluar y modificar mucha parte de la normativa, no necesariamente con más leyes, sino quizás desregulando en algunos lugares y quitando algunos cuellos de botella y discrecionalidad del funcionario. Creo que ese también es un combate a la corrupción. Y en la plaza, digamos, se decía la protesta. Después en los medios y en las redes sociales es de la protesta pasemos a la propuesta. Yo diría que es momento de las acciones, no de propuestas que queden en el aire, sino concretemos acciones para eliminar esos incentivos. Y por lo que entiendo son acciones que van bastante más lejos de lo que hasta ahorita pudiese estar ocurriendo con el tema del Ministerio Público y la CICIG. O sea, que es básicamente como los apagadores de fuegos en este momento, pero donde no se está incidiendo y no estamos aprendiendo a operar y trabajar lo que hay que trabajar dentro de un replanteamiento de los sistemas mismos de trabajo del Estado, ¿no? Es correcto. Imaginémonos que si no se ponen las acciones para eliminar esos incentivos, continuemos con una línea únicamente de investigación, procesos penales y condena. ¿Será que eso anula por sí mismo la corrupción? Creo que no. Creo que tiene que haber toda un cambio y una transformación. Y los que creemos en la República y en la igualdad ante la ley, creemos en instituciones fuertes, no en personas. Y para buscar instituciones fuertes hay quizás que modificar varias normas, eliminar cuellos de botella, discrecionalidad, para que no dependamos de si el que llega es una buena persona o no, sino que sean aplicadores correctos de la ley. De la ley. Aquí hay, y voy a señalar o a mencionar 4 actores que son muy poderosos en lo que está ocurriendo en Guatemala, y probablemente yo diría los que tienen buena parte de la voy a asumir y voy a decir responsabilidad de este laberinto en el que no solo el presidente de la República está, sino toda Guatemala. CICIG, Comunidad Internacional, CACIF y la prensa local, no cabe duda que son actores muy poderosos en todo este proceso. Parecería ser que en ese ámbito no se está entendiendo esto de lo que estamos hablando ahorita, o sea, de que están más orientados, y ahí es la pregunta, ¿cómo lo ve usted? Están más orientados estos actores a los temas de apagafuegos, como los ha calificado usted, licenciado, de los problemas del momento, de los grupos que hay que identificar, y ciertamente hay que llevar al orden de la justicia y estimular la legalidad, pero mientras tanto todo este esfuerzo no nos está dejando frutos en orientación a la modificación del sistema, que es lo que yo entiendo que estamos hablando. Sí, yo diría que dentro de los actores que tienen que ponerse de acuerdo en aspectos que puedan simplificar procesos y transparentar, por ejemplo, todo lo que es las contrataciones en sí del Estado, tanto de personal como de construcción, el funcionamiento
transparente de toda la parte de sindicatos que a veces paraliza también la actividad estatal, y sobre, digamos, algunos otros temas trascendentales como una reforma política que sea en verdad el incentivo para que en Guatemala puedan los mejores tener la intención de participar, porque es real el que el debate de ideas y la propuesta y el mérito es apreciado y no se paga por una casilla o por competir o se compra el puesto. Digamos, veo que todo eso todavía está lamentablemente en un ambiente polarizado, donde ha generado un alto nivel de desconfianza, toda esta parte mediática y ciertas posturas políticas que se ven extremas. Todavía vemos en Guatemala personas que hacen una marcha y llevan en sus pancartas la bandera de Venezuela o una referencia al reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro, que pues es uno de los principales violadores de los derechos humanos, y por otro lado, ante esa postura, digamos, extrema, qué tipo de diálogo se puede emprender o qué tipo de acuerdos pueden haber. Entonces, creo que sin duda alguna esa fractura pareciera que de no aterrizar en lo técnico y continuar en un tema mediático y ciertas posturas políticas extremas nos ponen más cerca del conflicto que de los acuerdos, y eso es un tema que está generando mayor lentitud para que se puedan hacer propuestas concretas que se implementen en Guatemala. Excelente. Muchas gracias por esa amplitud de visión y esa perspectiva que nos está trasladando. El presidente de la República, como parte de este laberinto, tiene un tema personal que como padre y hermano se me antoja complejo. O sea, su hijo y su hermano están siendo parte de los procesos jurídicos del perseguimiento que se habla de la CICIG y el Ministerio Público, en esta búsqueda de sanear esa parte de la corrupción. Pudiésemos sopesar cuánto pesa en el presidente, o cuánto podría pesar en una persona como el presidente de la República a la hora de tomar la decisión del nuevo fiscal general. Sin duda alguna, habría que estar en esos zapatos de ese escenario, que creo yo que no ha de ser fácil. Sin embargo, con todas las críticas que tiene el procedimiento de comisiones de postulación, regulada por una reforma que se hizo a la Constitución, previendo que pudieran existir supuestos complejos como este, el listado de los 6 candidatos no lo elabora el presidente de la República. O sea, el primer filtro que se da es que no vaya a ser arbitrariamente que él haga un listado de una terna o un sexteto y sobre ese elija, o no haya listado alguno y designe con subjetividad, sino que hubo un proceso para poner en sus manos 6 perfiles en donde él no intervino en absoluto. Y donde no hay cuestionamientos. Y cabalmente mencionaba que el hecho que la Embajada Americana haya felicitado a la Comisión de Postulación, el hecho que la Corte de Constitucionalidad no ha emitido un fallo que vote el proceso señalando algún tipo de ilegalidad, digamos que lo pone en cierta manera atado, porque digamos desde el punto de vista legal está atado a que tenga que designar necesariamente a uno de esos 6, y cualquiera de los que él designe tiene que continuar con investigaciones que están ya iniciadas, o tiene que realizar, por circunstancias de cumplir con su función, otras que lo pueden llevar a una situación jurídica complicada. Ya ocurrió en Guatemala que en el caso de la fiscal general actual, la licenciada Telma Aldana, pues quien la designó fue el presidente Otto Pérez Molina, y independientemente de que haya dado esa designación, vimos el actuar de que las investigaciones que se tenían que hacer se hicieron, y el presidente hoy está pues guardando prisión, teniendo que solventar una situación jurídica. O sea que creo yo que sin duda alguna del lado humano ha de ser sumamente complicado, pero el primer filtro pareciera ser que ya se cumplió, y eso en cierta medida atenúa
esta situación. Muy bien. Otro aspecto que incluso el mismo presidente ha manifestado, creo, en 2 o 3 intervenciones dentro de la última semana, es que su antejuicio está a la puerta nuevamente. Es altamente probable que en el Congreso de la República las condiciones han cambiado y no sea tan favorable la posibilidad de que este Congreso, en las condiciones que han cambiado, se pudiese, digamos, eliminar totalmente nuevamente la posibilidad de que abran el antejuicio hasta el presidente. Consecuentemente, en su momento, si esto ocurre, porque hay mucha gente, como usted decía, que se me haría muy contenta si de pronto pues cambiamos de presidente de la República, ¿va? Por la vía legal. Esto va a parar a la CC, ¿sí? Entendería yo. O sea, puede ser que no pare, que no llegue a la Corte de Constitucionalidad. El trámite es que la Corte Suprema de Justicia analice o no si da trámite para que el Congreso conozca sobre ese juicio político y si se consigue o no los 105 votos. De conseguirse los 105 votos, pues ya arranca todo un procedimiento de investigación formal que puede conllevar a un desenlace como el que le ocurrió al expresidente Pérez Molina, o puede darse, como ya ha pasado también en este gobierno, que la Corte Suprema diga que no hay elementos para enviarlo al Congreso, o que sea el Congreso quien no consiga los 105 votos. Es decir, sí hay un escenario político de tensión porque hay señalamientos, incluso se está analizando, ha dicho el Ministerio Público y la CICIG después de un pronunciamiento mediático que hicieron individualmente algunos empresarios sobre haber dado dinero a unas empresas para un tema de fiscales, si se presenta una solicitud nueva de antejuicio o no. O sea, en ese ambiente de tensión política, mencionaba yo, también se tendrá que tomar esa designación y por eso es tan importante que ese filtro de 6 se haya hecho correctamente, como hasta el momento aparentemente se ve. Habrá que esperar todavía. Claro, lo que ocurre es que, digamos, como hay intereses que son ulteriores a eso, o sea, van más allá de eso, que es precisamente cómo quitamos al presidente Morales de en medio. La pregunta es, si esto llegara a la CC, porque el presidente tendría obviamente la posibilidad, jurídicamente hablando, o entiendo mal, de apelar cualquiera de estas decisiones a la Corte de Constitucionalidad, de ampararse. Y esto porque se está implicando también y conectando el tema de que actualmente la presidenta de la Corte de Constitucionalidad es precisamente la licenciada Dina Ochoa, que fue nombrada por el presidente en esa, como parte de lo que la Constitución manda y que el Ejecutivo tiene la posibilidad de nombrar o definir uno de los jueces magistrados de la Corte. Y entonces ahí las cosas se están planteando dudas de cómo actuaría la Corte de Constitucionalidad entonces. Digamos que la Corte de Constitucionalidad ya actuó en un caso referente al presidente de la República. Se le pidió por parte del Ministerio Público, de las autoridades, por el caso Hogar Seguro, un procedimiento de que se le retirara la inmunidad y la Corte Suprema de Justicia resolvió que no procedía. Eso fue impugnado por un tercero interesado y elevó a la Corte de Constitucionalidad, quien ordenó a la Corte Suprema volver a conocer y volver a analizar el caso. Y la Corte Suprema volvió a indicar que no procedía. Entonces, ¿puede llevarse todo este procedimiento a nivel de la Corte de Constitucionalidad? Sí. ¿Y tiene límites para la Corte de Constitucionalidad resolver? Sí tiene límites. Y los límites es verificar si en alguna etapa del proceso no se cumplió con algo que señala la ley. Lo que no podría hacer la Corte de Constitucionalidad es suplantar la decisión de la Corte Suprema de Justicia o suplantar la decisión del Congreso. Por ejemplo, que diga, como la Corte Suprema dijo que no, ahora yo, Corte de Constitucionalidad, digo que sí, como que suplantar esa función no está dentro de lo que
digamos, es una defensa de la Constitución como lo manda el encargo que le da la Constitución, o si no se consiguieran los 105 votos, es decir, aunque no se consiguieran los 105 votos, sí se le retira la inmunidad. Es decir, también la Corte de Constitucionalidad tiene límites, y los límites es verificar que ninguno de los que esté conociendo ese trámite incumpla con lo que la ley manda. La Corte de Constitucionalidad tiene límites, pero sí hay severas críticas a las actuaciones de la CC. Recuerdo un documento, incluso en el que usted creo participa, licenciado, de amigos, la Asociación de Amigos del País, en la que hay 5 casos emblemáticos en donde aparentemente el criterio es de varios colegas suyos de que la CC ha sobrepasado esos límites. O sea que el peligro ahí también existe, ¿ya? En el sentido pues de que la Corte desatienda sus propios límites, vamos a ponerlo de esa manera. Como seres humanos pueden equivocarse, efectivamente. Participé en el análisis con varios abogados constitucionalistas de algunas sentencias emblemáticas, 6 o 7, y sin duda alguna, tal vez el llamado técnico de ese esfuerzo académico es que cuando el pueblo de Guatemala delega la función a ciertos poderes del Estado, es una función delegada con límites, y la de la Corte de Constitucionalidad es defender el orden constitucional, por lo que la interpretación que tiene que hacer en cualquier caso no es abierta, en el sentido de poder omitir la aplicación de un artículo constitucional o poder crear normas constitucionales que no existen, sino que es atenerse al texto, a los fines y al sistema de valores de la Constitución. Y cuando eso no ocurre, creo que como esfuerzo ciudadano nos toca señalar esos síntomas de técnicamente si se han cometido errores, porque una cadena de errores también nos puede llevar a escenarios políticos complicados. Gracias, licenciado, el tiempo nos ha terminado, de verdad le agradezco mucho, a mí me ha ilustrado muchísimo ciertos tópicos que no tenía. Por favor, un mensaje al público que nos está viendo de parte suya, ¿qué le recomendaría? ¿Qué sugerencia le tendría así en un minuto? Pues básicamente creo que en el área que nos desenvolvamos como guatemaltecos debemos de hacer un uso responsable de la libre emisión del pensamiento. Pensar diferente no es un delito siempre y cuando esas opiniones que expresemos estén fundamentadas en la técnica, en pruebas o en hechos, y creo que como ciudadanos responsables, si creemos que una autoridad se está extralimitando, pues nos toca mencionar que se ha cometido algún error. Muchas gracias, mis amigos televidentes. En Acción Positiva, siempre pensando positivamente. Las lecciones para un servidor de hoy que he aprendido de lo que he conversado con el licenciado: número 1, hay una Constitución de la República, hay una manera en que los ciudadanos y todos los miembros del Estado debemos aprender a convivir y respetar el marco de nuestras leyes constitucionales, y una vez nos mantengamos ahí, cualquier cosa que pase es solventable. La próxima decisión sobre la fiscal general del Ministerio Público parecería estar básicamente cubierta por un proceso adecuado que entiendo se ha seguido, y donde pues el presidente de la República, independientemente de las presiones que pueda tener, va a poder escoger a alguien sobre el cual seguramente todos podremos estar de acuerdo. Que Dios le bendiga, muchas gracias, muy buena noche y hasta el próximo domingo.